territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros invitados siguientes, la doctora Yanina Mondino, politóloga, el doctor Santiago Basabe, catedrático de Flaxo y politólogo, y el doctor César Febres Cordero, politólogo también. Les invitamos a propósito de la coyuntura política. Sabíamos que el 2023, sabíamos que el 2024 iba a ser un año electoral. Se adelanta con una consulta popular 21 de abril y luego la convocatoria y el proceso de elecciones presidenciales y legislativas en febrero del 2025. Ya hemos visto que han saltado a la arena política algunos precandidatos presidenciales. ¿Cómo entender esta coyuntura política, doctor Santiago Basabe? Muy buen día. Hola Miguel, buen día con toda la audiencia que nos escucha y nos puede mirar a través de Democracia. Buen día con César y con Yanina. Bueno, creo que no hay mucha diferencia entre el proceso electoral actual y lo que fueron el anterior y los dos que antecedieron, el de la victoria del presidente Lasso y del presidente Moreno. Las estructuras partidistas están prácticamente desaparecidas en el país. Habrá seguramente un candidato fuerte con un 30% de aceptación, que será el candidato del correísmo, independientemente de quién sea. Y luego una diversidad de candidatos, algunos que buscan alguna agrupación que les patrocine de último momento y esos irán saliendo con el tiempo. Otros que representan a organizaciones políticas que no tienen cuadros propios, el caso del señor Topi y el Partido Social Cristiano. Y creo que la dinámica que hemos vivido en los últimos tres procesos va a ser la misma, con pocas propuestas, con organizaciones políticas inexistentes y con un país que de a poco sigue en un proceso de debacle, de desestructuración, de descomposición social y política. ¿Y el posible candidato a la reelección, Daniel Noboa, Santiago? Sí, claro, ese sería quizás uno de los cambios, ¿no? La elección de la posibilidad de que el señor Noboa sea candidato. Yo creo que eso es algo que no podemos asegurarlo del todo, pero creo que seguramente por ahí por ahí va su estrategia política. El gobierno no creo que haya tenido mayores contraposiciones ahora mismo. Y de lo que va de hasta el momento actual, me parece que tiene una aceptación importante. La consulta popular seguramente le podrá apalancar aún más. Digo seguramente porque no veo muchas razones para que la consulta sea negativa al presidente de la República. Y ahí habrá un contendor importante, desde luego que sí, que quizás no estaba tan presente en las elecciones anteriores, ¿no? Era básicamente el contendiente del correísmo que venía de fuera del gobierno. Ahora sería eventualmente el señor Noboa, que es el propio gobierno, el oficialismo, respecto a la candidatura de la Revolución Ciudadana, y eso efectivamente podría ser un cambio respecto a los anteriores, pero en general me da la impresión que la tendencia es a dispersar el voto entre varios candidatos, se va a mantener presente. Un tema antes de continuar con nuestros invitados. Cuando habla del primer movimiento de la Revolución Ciudadana, un 30%, ¿no le ha afectado nada el caso Metástasis, en donde están vinculados personajes de ese sector? Por un lado, Santiago, y por otro, hay juicios de por medio. No creo, yo creo que eso le fortalece al correísmo. O sea, la estrategia de acusar, me refiero al plano político, no al plano judicial. La estrategia de atacar al correísmo desde esa vertiente de la corrupción y demás, insisto que me refiero al plano puramente político, me parece que no genera mayor efecto porque es un porcentaje de voto muy leal y que cualquier denuncia de este tipo no es procesada en el sentido de dudar de esta organización política, sino por el contrario, de afianzar la idea de que es una persecución de los opositores. Entonces, yo creo que si bien algún nivel de aceptación del correísmo puede haberse diezmado con todos estos hechos judiciales, pero me parece que la base fuerte de ellos sigue ahí, y
Y no se va a diezmar, independientemente de que existan pruebas absolutamente contundentes, claras, obvias, inequívocas. Hay gente que le va a votar al correísmo y le va a votar en cualquier circunstancia, independientemente de cualquier cosa. Y creo que esa lealtad está, y dudo mucho que esa lealtad descienda al menos en el corto plazo. Quizás en el mediano plazo sí. Si el correísmo no vuelve al gobierno central pronto, esas lealtades seguramente van a empezar a tambalear, porque muchas de ellas tienen intereses específicos, más allá de la lealtad. Pero en el corto plazo yo tengo muchas dudas que eso tenga un efecto directo sobre la votación. Bueno, lo vamos a ver ahora, ¿no? En un año, un poco menos de un año. Pero yo insisto, dudo que todo los procesos legales tengan un efecto real en términos de reducir aceptación. Bienvenida a la doctora Yanina Mondino, politóloga. Año electoral. ¿Cómo ve la coyuntura política y estas precandidaturas presidenciales? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo para Santiago, para César y para toda la audiencia. Bueno, un año que creo que coincido se extiende desde la elección anterior, es decir, conversamos mucho en el momento de la elección extraordinaria de que íbamos a tener prácticamente un presidente en campaña, y si bien todavía no se nota, hay una continuidad del proceso electoral que viene prácticamente desde el 2023. Creería que el tejido social, la descomposición del tejido social es aún más fuerte que en el 2021, cuando fue la elección que le dio la victoria a Guillermo Lasso. Claramente así se muestran los índices, sobre todo en el tema de inseguridad, en el tema de criminalidad, en los temas de migración irregular. La situación social del Ecuador es muy compleja y creo que ese es uno de los principales desafíos, por ejemplo, de cara a una posible reelección de Daniel Noboa. La política social, el fenómeno del niño y el tema económico son tres desafíos fundamentales que tiene que de alguna manera encauzar o contener junto con el tema de inseguridad. Ahora bien, las precandidaturas que empiezan a emerger, a diferencia de el 2021 y de el 2023, son más del centro hacia la izquierda, es decir, empieza a haber ahí como una fragmentación o una proliferación de candidatos de centro izquierda y de izquierda, lo cual habría que ver cómo realmente afecta esto a ese sector de los votantes. Por el momento, también estamos frente a un escenario diferente porque el oficialismo intenta reelegirse después de algunos años en los cuales el oficialismo no está fuerte o no está en la papeleta presente para la reelección. Así que me parece que va a ser un año de continuidad al previo, donde vamos a ver políticas o programas, más bien efectos puntuales de contención sobre los problemas que atraviesa el Ecuador, que son graves y estructurales y que no se van a poder resolver en lo que va del año. Un presidente que va a intentar tomar en este contexto la mayor cantidad de medidas que no le afecten en lo popular. Y de allí, por supuesto, hay que ver los efectos que esto va a tener en alianzas, por ejemplo, en la Asamblea, cuando ya inicie el periodo electoral a partir de la mitad del año. Después, sobre todo, de la primaria, que la consulta popular va a ser una primaria y, como decía Santiago, difícilmente el presidente la pueda perder a la consulta y va a ser un envión adicional para la reelección del oficialismo. En ese sentido, ¿usted cómo ve las perspectivas, incluso la reelección del presidente Noboa? Bueno, en un año pueden pasar muchas cosas en el Ecuador. Es muy volátil la situación social, económica, política. Las alianzas incluso son volátiles. El presidente, desconozco con qué partido político, por ejemplo, iría, con qué estructura iría a la reelección. Eso es uno de los temas. Yo lo veo, si las cosas continúan como están, yo creería que puede tener un paso adelante en la reelección, incluso porque está conteniendo el tema de seguridad. Pero eso es hoy, en febrero del 2024. Pueden pasar muchas cosas en el transcurso del año, sobre todo porque la situación fiscal, la situación económica del Ecuador es muy complicada. Y sin mayores recursos, ya incrementando los impuestos a inicio de año, sin mayores recursos para poder trabajar
en obra pública, en el niño, en la política social, en tratar de contener un poco este tejido social, se puede complicar. Por eso creo que es muy pronto para poder hablar de cuán favorito puede llegar a ser Daniel Noboa para la reelección. Hoy creo que podría tener un paso adelante, no sé en el transcurso del año. Bienvenido a César Febres Cordero, politólogo. ¿Cómo ve el panorama electoral en esta coyuntura política? Muy buen día. Muy buen día, estimado Miguel, un gusto, un placer estar en este espacio, seguimos compartiéndolo con Yanine, con Santiago, con toda su audiencia. Yo creo que, aunque uno lo repite tanto y en tantas circunstancias, hay que dar un poco más de tiempo al desarrollo de lo que estamos viendo en este año, que es, como casi todos los años, de una u otra forma preelectoral. Tenemos, como ya han mencionado los contertulios, la aparición de estas figuras en el centro, la centroizquierda y la izquierda, que veamos cómo pueden afectar al correísmo, que siguen siendo precandidatos, ¿no? Un Carlos Rabascal que viene por Centro Democrático, cuya imagen y discurso tiende hacia la moderación, que ocupa un espacio conservador en todo lo que el correísmo abarca en el centro y la izquierda del Ecuador. El señor Rabascal, de convicciones políticas, hasta habla de la doctrina social de la Iglesia, es más papista que el Papa, y en su pasado político cercano a figuras, pasado, eso sí, de la derecha ecuatoriana. Tienes a Pedro Granja, ¿verdad?, que parece abrirse por un espacio más progresista en las convicciones sociales. Si pusiéramos al doctor Granja y Rabascal a discutir sobre el aborto, la eutanasia, los derechos de las comunidades indígenas, quizás pudiéramos ver algunas divergencias de opinión en cómo tratar con la oposición, en cómo referirse a los elementos políticos de la derecha. Vamos a ver una diferencia de discurso. ¿Y eso qué puede causar? Puede causar, incluso si no se llegan a lanzar, porque insisto, son precandidatos, desgastar el correísmo internamente, que trata de abarcar un gran espacio ideológico, pero que se encuentra frustrado y, como dice Santiago, que se va a enfrentar a difíciles prospectos si no demuestra que puede continuar ganando elecciones. Puede haber dirigencias que quieran abrirse diciendo ya no, esto es un vehículo electoral conveniente, más aún cuando tienes peleas internas como lo que ocurrió con la prefecta del Guayas, que sigue siendo miembro de la estructura del correísmo, pero después de haber sido defenestrada de la presidencia del movimiento, de la dirección del movimiento. Tienes lo que ocurrió con Ferdinand Álvarez, que causó un revuelo que cruzó por una divergencia, digamos, progresista y conservadora en el correísmo. Hubo discurso feminista en el incidente tal. Y también tienes una figura como Leonidas Issa, que vamos a ver si resulta ser al final el candidato de Pachacutic, pero yo creo que quiere dar un giro hacia lo electoral. Lo menciona ya en sus declaraciones, sin abandonar el discurso de la pelea en las calles. Lanzó a un Guillermo Churuchumbi que le fue bien en su candidatura, lo hace ahora coordinador general de Pachacutic, tiene buenas relaciones con las 5 asambleístas de Pachacutic, lo tuvo a Pedro Granja sentado al lado en un meeting en Guayaquil. Entonces, ahí también pudiese haber un salto de esta estructura de movimiento indígena fuertemente izquierda, de la facción izquierdista militante, hacia la política y la dinámica electoral, que puede ser hasta buenas noticias para el país porque lo aleja de la dependencia de las medidas de hecho. Con todo eso, lo que quiero decir es, hay que observar cómo la consulta, que te da una oportunidad de definir qué tan dispuesto estás a hacer en este momento oposición al gobierno y qué estilo, nos va a permitir ver de dónde plantean sus propuestas estas figuras, y vamos a ver cómo ellos afectan internamente al correísmo, que de nuevo insisto, no se trata de cuántos puntos le quitará tal o cual candidato en las elecciones desde la izquierda, sino qué tensiones, las opiniones por fuera de un candidato más auténticamente conservador, otro más auténticamente progresista, otro más auténticamente ambientalista, con el discurso de las bases, que se han opuesto, por lo menos 2 de 3, a temas como resultados del pacto, como el aumento del IVA, ¿verdad? Cómo ellos van a provocar que quienes se consideran más radicales de un lado u otro dentro de la estructura correísta digan, vaya, allá están siendo directos,
y acá adentro no me permiten marcar distancias con tanta facilidad. Y finalmente dentro de la derecha, el presidente Noboa ahora tiene grandes números de aceptación, pero recordemos que también lo tuvo el presidente Lasso a principios de su gobierno con la vacunación, ni bien terminado el 2021 ya estaba mucho más abajo, y en el 22, los primeros meses del año ya está bajo el 30% de aceptación de algunas mediciones. Hay que ver cuánto más dura el éxito, cuánto más la gente piensa que se puede posponer el resto de la política en pro de una unidad para combatir al narco en las calles. Y mucho depende, creo yo, de cuánto aguante el Estado en las calles, ¿verdad? Por ejemplo, se acaba el estado de excepción, incluso aprobando la reforma parcial en la consulta, se acaba el plazo para sacar a las Fuerzas Armadas con la extensión en 210 días. En teoría están obligados a sacar a los militares de las cárceles y a sacarlos en buena medida de las calles. Se enfrentará a la corte del presidente Noboa, reculará el presidente Noboa, si recula, cuál va a ser la reacción del narco y qué tan rápido puede caer el apoyo de él en el tema que lo ha sostenido en buena medida, que es la seguridad. Entonces todavía hay un, largo año frente a nosotros para ver todos esos desarrollos. Ahora, César, esa popularidad que hoy tiene el presidente para ir a una reelección es la fotografía de este momento. ¿Cómo sostenerse en el tiempo esa popularidad? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que primero aprovechar la consulta popular para empezar a trabajar también en sus propias estructuras en el territorio, empezar a hablarlo de cuerpo profundo en el que va a tener que hacer campaña todo el año. E igual el resto de la oposición, por si acaso. Este gobierno quizá también tenga que plantearse incluso en un escenario de éxito, donde realmente en el tema de la seguridad continúe mejorando las cosas y lo hagan de forma más profunda que ahora. Ahí es cuando empiezan a sobresalir otros temas como los problemas económicos, como la atención del Estado, que no creo que haya habido una considerable mejoría por el frente de la salud o de la educación. Eso va a tener que empezar a atender el presidente Noboa si es que tiene éxito. Y si no lo tiene también. Solamente que creo que el ir teniendo éxito te permite continuar un proceso más largo en el tema de la seguridad. El otro es un fracaso que te va a obligar a actuar rápido. El presidente Noboa ha tenido bastante suerte con la luna de miel de los primeros meses y después con este despliegue que se ha conseguido de acción estatal, porque la presencia de los militares en las calles es la presencia del Estado ecuatoriano que se ha sentido ausente por años. Quien dice ya no me atienden tan bien en un hospital, ya las cosas han desmejorado en las universidades, en mi percepción, pues, ya veo baches en las vías, bueno, pero por lo menos veo a un agente del Estado frente a mí y percibo que ha mejorado las cosas en mi barrio, en presencia del Estado. Pero si el presidente, ¿verdad?, tiene que tener claro que esto le ha permitido que la gente ignore todo el fiasco del tema ruso, el swap de armas, que ahora dice que nunca, insiste que fue una venta de chatarras, por más de que lo desmintieron las autoridades americanas y que nunca se consideró que esto iba a terminar en manos ucranianos, cuando era obvio, que ha sido reportada en la prensa internacional. Con los nombramientos tardíos que se han hecho, se demoró bastante en llenar varios puestos, la liquidación de la Secretaría de Seguridad Pública, a las figuras que casi ponen ciertos cargos. En el caso de un gobernador, de un posible gobernador de Los Ríos, casi pone un hombre que fue acusado de salir alcoholizado de la regional aquí en el Guayas, chocó a un policía y lo golpeó el policía. Eso me estuvo considerado para gobernador. Hay varios errores, novatadas de este gobierno que se perdonan porque el país en este momento, sobre todo después del incidente de TC, dice necesitamos unidad nacional y el presidente Noboa ha demostrado una capacidad de acción, de dinamismo mejor que Guillermo Lasso, pero eso no es eterno. E insisto, en nuestro marco jurídico es complicado porque acabado el estado de excepción o aprobándose las reformas, acabado el decreto que se puede emitir con autorización del COSEPE para que salgan militares a las calles, va a enfrentarse el presidente Noboa a una situación en que va a haber presiones dentro y fuera del país para que no nos tenga un estado de excepción permanente que no sería legal, y ahí empezaría a haber un problema en el tema de la seguridad, que es el que mejor está manejando. Entonces esto puede cambiar para mí en cuestión de meses. Vuelvo con el doctor Santiago Basabe. ¿Cuánto puede incidir, porque estamos a puertas de una consulta popular el 21 de abril, respecto de los temas que ha planteado
el Ejecutivo y que también se ha observado, pudieron estar mejores temas, más temas, como la reforma a la justicia, pero no lo están. ¿Cómo ve este panorama inmediato con la consulta popular? ¿Cuánto puede incidir este año? No sé, yo creo que había dicho al inicio de la entrevista, ¿no? Me parece que será muy difícil que el presidente pierda la consulta, aunque en realidad debería ser que las preguntas de la consulta sean desaprobadas, pero sabemos bien que en el país las consultas populares han sido utilizadas tradicionalmente por los actores políticos para ratificar su mandato o para una propuesta política de mediano plazo. Este segundo caso sería el del presidente Noboa. Tratará seguramente de apalancar los resultados si le son favorables, como me parece podrían ser para su candidatura presidencial. No veo para su primer periodo presidencial en rigor, porque este no contaría como un periodo. Pero más allá de eso, yo veo difícil que la gente pueda decir que no a las preguntas, algunas porque son obviedades, otras porque en buena medida están legisladas y otras porque suenan muy bien, pero tienen efectos que de ninguna manera son favorables, ¿no? Me refiero fundamentalmente al tema del aumento de las penas, ¿no? Eso no va a pasar nada. Podemos poner no la pena de 20 o 30 años, sino pena de 1000 años. Eso no tiene ningún efecto. Eso está constatado empíricamente en el mundo entero. Pero suena bien y la gente va a votar que sí, seguramente. Entonces, eso puede apalancar efectivamente la candidatura. No sé si le alcanza solamente con eso hasta la llegada del proceso electoral. Ya Yanina y César lo han planteado bien. El país es un país de contrastes permanentes. Sin embargo, lo atípico del periodo es que es un presidente que se mantiene con una popularidad elevada a pesar de ser un presidente transitorio, a pesar de no tener una experiencia política, a pesar de algunos traspiés que ha tenido en el camino. César ha mencionado algunos de ellos, hay otros más, pero que han sido relativizados por la opinión pública y creo que por la ciudadanía también, porque todo el mundo está concentrado en el tema de la seguridad. Y al menos de lo que se ve hasta el momento, que esto puede ser coyuntural o lo que fuere, pero al menos de lo que se ve de momento hay un relativo éxito de parte del presidente Noboa y yo creo que la población así lo entiende y eso es lo que le importa. Hay una coyuntura especial que a la gente no le importan los medios, sino ver resultados, independientemente de que esto pueda tener una consecuencia positiva o negativa para el país, pero es el momento donde a la gente le importa ver resultados. Y creo que eso lo lee bien el gobierno. Hay una buena lectura política, me parece, y esto yo creo que tiene que ver mucho con el secretario de Comunicación, que sabe del tema. Y si es que esto es así, porque es de lucubración mía, da cuenta también de un presidente que escucha, y eso es bueno. O sea, es bueno que un jefe de Estado escuche al que sabe más en el tema económico, político, social, de comunicación o demás. Entonces, para redondear la idea, yo creo que va a ser un puntal la consulta popular, pero evidentemente no es suficiente porque al frente tendrá varias candidaturas, no solo la del correísmo, sino otras que seguramente van a entrar a disputarle un espacio. Santiago, si la consulta le puede ayudar al presidente confirmando en este año y medio de administración, ¿no hubiese sido bueno aprovechar para incluir temas, incluso la reforma política, algo básico para dar gobernabilidad? Por ejemplo, cito un caso, el que la elección de asambleístas sea en la segunda vuelta, que dé gobernabilidad y no la dispersión que mantiene el actual esquema. ¿No pudo aprovechar eso el presidente? Pudo aprovechar, pero Miguel Rivadeneira está pensando como periodista y como ciudadano, no como político. Y a los políticos no les interesa ese tipo de reformas. A mí también me habría gustado y estoy en la línea tuya, Miguel. Pero esas no son esas preguntas que son de fondo y que generan controversia, no son las que les interesa a un actor político que está básicamente pensando en ganar. Y por eso las preguntas que tenemos. Evidentemente que esas, la reforma a la justicia, la reforma política, son claves y decisivas. Pero esa a nuestros políticos no les importa, pues, porque son políticos de corto plazo, desafortunadamente en su inmensa mayoría. Y por eso decía al inicio, la estructura general de este proceso electoral va a ser la misma de los últimos años, porque las reglas electorales son las mismas. En el Ecuador cualquier persona puede ser candidato a la presidencia sin arriesgar mayor cosa. Ahí tenemos el candidato de la elección anterior que quedó
con pocos votos en el último de los lugares, ha anunciado abiertamente su precandidatura y seguramente va a ser candidato, porque el costo de hacer vida política en electoral en el Ecuador es casi cero, casi cero. Entonces, incentivos para hacer política a costa de quedar en el último lugar o no tener ningún tipo de apoyo son mínimos. Y eso creo que merece una reforma institucional que no va a solucionar del todo el problema, desde luego que no, porque hay otras cosas, pero que podría ayudar. Pero como he dicho, desafortunadamente, cuando una consulta se presenta con fines puramente electorales, como es el caso de esta y de todas las anteriores, difícilmente se va a encontrar ese tipo de preguntas dentro de una consulta popular. Yanira Mondino, tema de la consulta popular, ¿cuánto puede incidir en este gobierno, si es que lo posiciona, si es que gana, en estas condiciones? Bueno, si el gobierno gana la consulta, como bien explicaba Santiago, siempre es una especie de referendo de la imagen presidencial. Y si el gobierno gana la consulta, tendrá una primaria que le servirá mucho para, en lo comunicacional, en lo territorial y desde lo político, fortalecerse de cara a la elección de febrero del 2025. Las preguntas, de nuevo, alguna quizás pueda empezar a generar algo de conversación, como puede ser el tema de contratación por horas, donde pueden llegar a entrar un poco los sindicatos, los gremios, pero tampoco el Ecuador tiene una estructura sindical y gremial fuerte como podría ser el caso de Argentina, en el cual claramente hay otro escenario, incluso de movilización en las calles. Creo que esto va a ser un poco más desde quizás rueda de prensa, desde tratar de empujar la posibilidad de no entrar en lo que ellos podrían llamar un proceso de flexibilización laboral o de pérdida de derechos. Creo que por ahí puede llegar a quedar en algo discursivo, pero sin duda, más allá del tema de contratación por horas, no va a haber mucho sobre lo cual se pueda discutir a favor o en contra de las preguntas. Entonces, me parece que el gobierno también desde lo comunicacional tiene que poder aprovechar esto, porque finalmente, si bien las preguntas son preguntas que en su mayoría van de sí, un sí de cajón, hay que también aprovechar, bueno, y cuáles son los resultados, ¿no?, de esta consulta, porque finalmente el estado de excepción va hasta el 9 de abril, entiendo, con los 30 días de extensión, y después de eso hay un periodo que, si no me equivoco, son de 6 meses, donde la Asamblea tiene que tramitar las reformas que tenga que tramitar después de la consulta y el referéndum, pero ¿qué va a pasar en ese lapso, ¿no? Porque finalmente hay como una especie de luna de miel o carta abierta para poder darle a este gobierno lo que el gobierno necesita para empezar a encauzar algún tema, así sea el económico o el de seguridad. Hay gobernabilidad en la Asamblea, se aprobaron los 4 decretos económicos, los 4 proyectos económicos urgentes. La sociedad no tuvo un mayor rechazo o movilización con el tema del IVA, ¿sí? Entonces, es decir, hay un espacio que el gobierno está aprovechando bien, poniendo una consulta popular en este momento. Quizás si Guillermo Lasso hubiese hecho lo mismo, estaríamos en otro escenario, porque hubiese aprovechado su popularidad o su credibilidad de los primeros 100 días. Creo que este gobierno lee bien el momento, pero tiene que consolidar. ¿Por qué? Porque la situación es volátil, es decir, ayer escuchaba algunas cifras de que el pesimismo, que estaba casi entre 8 o 9 de cada 10 ecuatorianos, se redujo a 5, es decir, son buenas noticias. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar un poquito más la data en opinión pública, se da cuenta de que esto es un tema momentáneo y está dado por el éxito que está teniendo el gobierno en reducir, por ejemplo, las muertes violentas diarias. Pero eso tiene que sostenerse, y para sostenerse se necesita recurso, estructura y gestión. Por eso decimos que el año todavía es largo y hay que evaluarlo semana a semana. ¿No cree que en esta consulta debió haberse incluido algo de la reforma política tan necesaria en el Ecuador? Sí, hubiese sido un momento importante, sobre todo para que dentro de esa reforma política, como bien se mencionaba, se puedan empatar ciertas reglas del juego, ¿sí? Pero
reitero lo mismo que dijo Santiago. Finalmente, en un periodo tan corto y pensándolo política y comunicacionalmente, se trabajó sobre temas de forma y no de fondo, sobre temas en los cuales quizás se podían haber encauzado a través de otra vía, pero el punto aquí es cumplir también con un ofrecimiento de campaña. Recordemos que hay dos envíos de preguntas, ¿sí? Y en el segundo es donde empiezan a entrar algunas preguntas un poquito más de fondo, como es el tema de arbitraje, el tema de extradición, el tema de contratación por horas, pero finalmente estos son procesos políticos, incluso son eventos políticos que van a estar calendarizados en este año preelectoral y que creo que para el gobierno son un paso más hacia empezar su verdadero periodo, que va a ser el 25. Incluso ayer en CNN el presidente decía, bueno, realmente el 25 era mi objetivo, y un poco da a entender que lo que está acomodando ahora es un gran desastre heredado de 4.600 millones de dólares, la situación de muertes violentas, criminalidad, bla, bla, bla. Está tratando de un poco moderar eso para recién como empezar a encauzar su verdadero gobierno o su verdadera visión de país a partir del 25. Y bueno, eso es lo que tienen que decidir los ecuatorianos, también en las urnas en febrero del 2025. César Febres Cordero, ¿cómo ve el tema y cuánto puede incidir la consulta popular y lo que va a plantear el 21 de abril? Yo considero que la consulta popular le permite al gobierno, digamos, cambiar algunas cosas que le pueden servir a mediano plazo. Yo no veo realmente que ya la ejecución de la administración del Estado, el aumento de penas aquí o allá, que ya puede ser aprobado antes en la Asamblea, o el acceso al arbitraje internacional, o incluso el trabajo por horas de inmediato vaya a cambiar el panorama económico o habiliten al presidente a hacer mucho más. Yo creo que le permiten al presidente adquirir cierto capital político, ¿verdad? Mostrar nuevamente la fuerza electoral que tiene, y ahora que está en un proceso de construcción de su propio partido ADN, un partido ya, digamos, registrado formalmente en el CNE, que es uno de sus principales objetivos desde antes de incluso llegar a la presidencia o pensar que podía llegar a la presidencia. Esa victoria o el proceso le permite desplegarse por el territorio e ir buscando a pequeñas élites locales, a dirigencias que puedan sumar a su proyecto, y después de una victoria pues ratificarles que les puede dar ese vehículo electoral que ellos necesitan o que ellos quieren. El acceso no solamente por un corto periodo al Poder Ejecutivo, sino en el futuro la promesa de poder juntos no voy a llegar otra vez más allá. Y también dentro de esos cuadros puede quizá conseguir a quienes le permitan depender menos de sus aliados, el correísmo y el PSC, para ir buscando nociones de cómo manejar el Estado ecuatoriano. Lo malo que puede ser para el gobierno la consulta es que le puede provocar expectativas grandes a la gente. Y las expectativas fueron algo muy mal administrado, por ejemplo, por el gobierno anterior, que ya hablaba en la economía de un efecto Lazo antes de asumir la presidencia, que en los primeros estados de excepción hablaba de mano dura y de golpear al narco como nunca lo hizo, solamente consiguió aumentar el decomiso de droga. Entonces, ganar en la consulta puede ser que la gente empiece a exigir resultados aún más grandes a corto plazo. Y esas dos cosas tiene que medir el gobierno nacional. Yo creo que también, de nuevo, tenemos que ver cómo reaccionan las otras figuras. Una consulta que va a ser no enteramente, pero sí mayoritariamente la seguridad, que van a decir el PSC y el candidato o el posible candidato Jan Topic, que por ahora se muestran, digamos, más propensos a apoyar la consulta, pero que siempre van a poder tener discursos. Se prueban, por ejemplo, las reformas del COIP, de eso ya estuvo ahí, estás haciendo preguntas vacías. Desde la izquierda, siempre, y la están haciendo, van a tener la oportunidad de distanciarse del gobierno sin hacer una oposición demasiado intensa de el tema del arbitraje internacional, del tema del trabajo, que no solamente es por horas, es trabajo por horas y trabajo de contrato a plazo fijo, ¿ya? Y yo creo que particularmente hay que volver a la izquierda y observarla de cerca, porque tienes esta estructura de nuevo correísta que sí tiende a alcanzar hacia el centro, que sí tiende a alcanzar al votante
digamos, promedio, más apolítico, partidista, y generalmente un discurso más moderado puede ayudarte a ocupar esos espacios. Pero ahora que vas a tener a un Pedro Granja, a un Leonidas Issa, moviéndose por ahí, si ellos buscan un discurso más radical para no necesariamente arrasar en las próximas elecciones, sino para construir su propia plataforma y robarte algo de tu izquierda más militante, más ideológica, el correísmo va a tener una difícil posición en la que no puede hacer un rechazo demasiado fuerte a la consulta, porque va a parecer, digamos, que se va contra este deseo de la unidad, el discurso de unidad que tenemos ahora, y contra el programa de lucha contra la delincuencia, una consulta principalmente de la seguridad, pero si es demasiado suave con el gobierno, va a tener a esos contradictores más hacia su izquierda, que le pueden ir robando ciertos espacios, tentando a sus dirigencias, diciéndoles por lo menos, si no ganan las siguientes elecciones ya sabes a dónde venir. Entonces, eso también creo que hay que observarlo bastante de cerca en el escenario de la consulta popular, que yo también coincido con Santiago, con el doctor Basabe, que por ahora parece que el gobierno tiene todas las de ganar. Y no pudo aprovecharse, si tiene todas las de ganar, César, el incluir temas, algo al menos, de una reforma política. Eso es el deber ser. Y algunas reformas que se discuten acá, y un poco también lo decía Santiago, no les interesa a los políticos, no solamente interés son temas que les preocupen, pensarlos, meditarlos, ponderarlos, sino que pueden ser dañinos. Si aplicásemos reformas fuertes al sistema de partidos para crear una verdadera democracia interna en las organizaciones políticas, para castigar el transfugismo, para castigar o prohibir la entrada de cuadros de la nada, desde afuera, hacia movimientos y alquilarlos, eso desarmaría a muchos partidos y pueden ver su historia reciente. Hubiera sido un panorama muy difícil, y sus dirigencias en privado lo admiten, en el PSC, si no aparecía Jan Topic de la nada, desde afuera, y les permitía alcanzar cierta votación y arrastrar atrás asambleístas. Si esa figura no aparecía, algunos veían el barco hundirse dentro del PSC. Que de repente mañana se propongan reformas para modernizar y afianzar y democratizar de verdad nuestro sistema de partidos, no les conviene a ellos. Prohibirles que luego venga otro Jan Topic a salvarlos es una situación parecida a la que se enfrentaron el año pasado, cuando tenían cuadros y les sorprendió la llegada de la muerte cruzada, y así puedo dar muchos ejemplos más desde cada estructura. Yo personalmente, sobre lo que usted mencionaba de los asambleístas en segunda vuelta, sí diría, también exploremos otras, digamos, otros sistemas que se han aplicado a Europa y Latinoamérica, ¿no? Quizá ir por el alemán o el italiano, donde tienes voto por listas y tienes voto por distritos, y para alcanzar mayorías puedes asegurarte de quien tenga cierto porcentaje de votos puede haber alcanzado menos escaños, los iguales, o el italiano, que encima de los escaños que conseguiste le sumas un premio más porque te puede sobrepasar el porcentaje que ganaste en elecciones. Podemos hacer muchas cosas para tener mayorías, pero hay que tener mucho cuidado. También el tema del conteo de votos, si es de Webster o de Hunt, que en un momento tuvimos un correísmo que sacó 50 y pico % de las urnas y tuvo 100 de 137 asambleístas, y eso no le gustó a casi nadie. Entonces, por dar gobernabilidad, quizá le podemos estar permitiendo a cualquier estructura política el tener un control total del Ejecutivo y el Legislativo, y eso es muy peligroso. Entonces, pero sí, lamento que no se hayan incluido estas cosas. Lamento que incluso en primer paquete de preguntas realmente había unos sinsentidos, como el tema de los juegos de azar, los casinos y varias cuestiones que ya estaban contempladas. Ha sido un poco más serio, y esperaría que algún día, desde iniciativas ciudadanas, se empiecen a discutir reformas, propuestas más serias en consulta. Bien, muchas gracias por ilustrarnos. Seguiremos hablando. Año electoral, el primer desafío, la consulta popular, y luego las elecciones presidenciales de febrero 2025. Muchas gracias a Janina Mondino, Santiago Basabe y César Febres Cordero. Muy buen día. Buen día, gracias. Buenos días, gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el doctor Henry Cucalón, exministro de Gobierno, para hablar sobre el tratamiento de la reforma penal en la Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.